voy ahora a pedirles que abramos las escrituras en el capítulo 8 de Isaías. Isaías capítulo 8. Vamos a leer hasta el verso 16. Isaías capítulo 8, versos 1 al 16. Estoy leyendo de la versión Reina Valera. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es, el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino a este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El Señor añada su propia bendición a esta lectura de su palabra. Entonces, el tema de hoy, o el título que le quería poner a esta reflexión de hoy, es la paradoja del temor. Y está basado en este texto de Isaías 8, del 1 al 16. Y he preparado esta pequeña meditación con mucho temor y temblor, y espero que a medida que se las vaya compartiendo puedan entender por qué estoy diciendo esto. Y de hecho es más un testimonio que otra cosa, así que voy a pedirle que me tengan un poquito de paciencia. No es una predicación en sí, sino es como una reflexión sobre un versículo que me chocó. Yo en estos días estoy leyendo el libro de Isaías y he llegado al capítulo 8 y me encontré con este versículo que me dejó, como se dice, quieto en primera base. Y es el versículo 13. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, porque era en esa versión que lo estaba leyendo y es en esa versión que me cayó como un golpe. Dice así: al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror.
sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Y eso a mí me golpeó porque desde pequeño yo he sabido que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, por ejemplo. Y pues yo llego al colegio y el lema de mi colegio era: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Hasta nos lo tuvimos que aprender en latín porque sonaba más bonito. Timor domini initium sapientia. Uy, uno pasa como inteligente cuando habla así, ¿no? Pero también se nos explicaba que eso de temer al Señor se refería a un respeto reverente y no tenía nada que ver con el concepto que uno tiene normalmente de temor, que está asociado al miedo y aún al terror, ¿no? Entonces eso lo he sabido yo desde chiquito y ahora llego a Isaías 8:13, que es un verso que lo he leído antes, pero que al leerlo ahora en esta otra versión de la Biblia de las Américas me golpeó porque dice terror, que Jehová sea vuestro temor, que Jehová sea vuestro terror. Entonces dije, uy, no, que hay un problema de traducción. Entonces fui y me puse a mirar y saben que la mala noticia es que dice exactamente eso. Ay, la intención clara del autor es la de afirmar que Dios está diciéndole a su pueblo específica y claramente que debe tenerle terror. Eh, y les confieso que no pude seguir leyendo, porque eso se dio de cabeza contra mi teología, con mi idea de Dios, con lo que me habían enseñado desde niño. Y me encontré en una de esas situaciones en las que uno tiene que bajar la guardia frente a la palabra. Uno tiene que atreverse a que Dios nos despelleje para remover alguna idea que esté donde no debe estar, como quien borra un tatuaje o como quien extirpa un tumor, extirpa lo falso para injertar lo verdadero. Entonces me dispuse a escuchar qué tiene que decirme Dios con esto de que Él debe ser nuestro terror, nuestro temor, nuestro espanto. Y este asunto del temor no es cualquier cosa. Les digo que después de casi 60 años de luchar conmigo mismo y más de 30 años intentando ayudar a otros hermanos a encontrar las verdades de la vida en las escrituras, en la consejería, en el acompañamiento, tenemos que aceptar que este es un tema central de la existencia humana. ¿Quién puede decir que no tiene miedo? ¿Quién puede decir que no hay temores en sus vidas? Por uno mismo, por su familia, por sus hijos, por la iglesia, por la sociedad en general. Todos estamos envueltos en este tema del temor. Y también es un tema central en la revelación de Dios, no solamente en nuestra existencia. Probablemente el mandato de Dios que más se repite en toda la Biblia es: no temas. No temas. Pero se repite tanto que se nos ha vuelto paisaje y se nos ha convertido probablemente en el mandamiento más despreciado y más desobedecido por nosotros los cristianos. El Señor nos dice: no temas, y nosotros vivimos esclavizados del temor. Es increíble, por ejemplo, la cantidad de pecados, desadaptaciones, enfermedades mentales, emocionales, espirituales, dificultades de relaciones, rupturas, adicciones, conductas dañinas, autodestructivas y destructoras de otros, que tienen como su sustrato, su trasfondo, nada más y nada menos que el miedo. Como cualquier otro animal, cuando tenemos miedo, entramos en modo defensivo y agarramos lo que sea que tengamos a la mano. Yo tengo a la mano un tarro de insecticida y lo convierto en un arma porque tengo miedo, y el que se me acerque, soy capaz de romperle la cabeza con un tarro de insecticida, que está diseñado para otra cosa. Pero agarramos un candelabro, agarramos un tenedor, agarramos lo que fuera para defendernos y nos convertimos en un animalito dispuesto a matar o morir porque tenemos miedo. A un nivel menos dramático,
Si nosotros sentimos o creemos que lo que nuestro cónyuge nos está diciendo en un momento dado es amenazante, nos llenamos de agresividad y respondemos con una piedra en la mano, ¿no? Y el que diga que no, levante la mano para poder darle consejería contra la mentira después. Si nos ponemos ansiosos pensando en algún problema presente o algún futuro, o el problema futuro, nos aferramos a esa ansiedad como si fuera un peluche, como si fuera un juguete. Y sacamos de nuestra vida a quien quiera que quiera hablarnos de otras cosas, y eso incluye a Dios. No tengo tiempo para Dios porque estoy muy preocupado. ¿Se han dado cuenta? Estoy tan asustado que no puedo ni orar. Ah, sí, has sacado a todo el mundo de tu vida para aferrarte a ese peluchito de tu miedo. Y si no me creen, imagínense esta escena. Estamos preocupados. Ah, que porque no hay plata, que porque mi mamá está enferma, lo que fuera. Y un hijo pequeñito, se nos acerca y nos pide que juguemos con él o que le ayudemos con la tarea. Si nos va bien, le decimos después, después, mirando al vacío y sabiendo muy bien que ese después no va a llegar nunca. Y si nos va mal, lo ignoramos al punto de que tiene que jalarnos la ropa y decir, te estoy hablando, ¿vas a jugar conmigo o me vas a ayudar? Y si nos va realmente mal, lo mandamos lejos de un ladrido. Déjame en paz, estoy ocupado. Tengo otras cosas en que pensar. Y lo sacamos corriendo. ¿Pero por qué? Porque estamos muertos de miedo. El tiempo que nos piden no lo vamos a usar sino en preocuparnos. O sea, en nada útil. Pero igual no se lo damos. Es irracional y es cruel. ¿No les parece? Hacemos daño a otros y nos hacemos daño a nosotros por miedo. Y por miedo hacemos muchas otras cosas. Por miedo optamos por la cobardía, dejando que el miedo sea quien gobierne nuestras vidas. Por miedo nos volvemos más egoístas que de costumbre y nos ensimismamos, nos cerramos en nosotros mismos, bloqueando a todo el mundo a nuestro alrededor. O salimos a mendigar la atención de nuestros seres queridos, de la familia o de la congregación, embarrados hasta la cabeza de autolástima. Ay, pobrecito yo. Pobrecita yo, cómo estoy sufriendo, cómo estoy de angustiado, cómo estoy de temeroso. Ténganme lástima, por favor. Por miedo no nos disponemos a dejarnos tratar por Dios. Por miedo no nos disponemos a dejarnos acompañar por otros. No confesamos nuestros pecados unos a otros como nos manda hacer la Escritura. No nos disponemos a hacer los cambios necesarios en la vida y no soltamos el lodo apestoso con el que estamos haciendo figuritas, con el que estamos jugando para tomar la mano que Dios nos extiende y nos dice, yo sé dónde hay arena limpia, te voy a llevar a la playa para que juegues con toda la arena del mundo limpiecita, y nosotros preferimos seguir en el lodo. Esa es una figura que nos presenta C.S. Lewis, cuando dice que preferimos nuestro dolor, preferimos nuestra mugre, en vez de recibir la liberación que Dios nos presenta. Por miedo nosotros nos aliamos con quienes no deberíamos aliarnos. Aquí en el mismo Isaías, en los capítulos 30 y 31, vemos cómo el Señor le dice, ¿por qué te alías con Egipto en vez de clamar a mí? ¿Por qué confías en sus carros, en sus caballos, en sus tanques y en sus aviones y en todo lo demás? Todo eso es basura. Sus valientes no servirán de nada. Porque has decidido apoyarte en la carne y no apoyarte en mí. Entonces está esta realidad. Dios, por un lado, diciéndonos que no temamos, que por nada estemos ansiosos, que ni siquiera lo que hemos de comer debería ser una preocupación para los hijos del Dios vivo, porque son los gentiles que se ocupan de esa cosa. Eso está en Mateo 6. Pero no nosotros, sus discípulos, sus escogidos. Pero de una manera absurda y de una manera hasta perversa, nosotros, sus escogidos, entre los escogidos, sus ministros, sus siervos, decidimos vivir esclavizados a nuestros temores, poniendo en riesgo nuestro propio bienestar, el de nuestras familias y el de nuestros ministerios. ¿Por qué hacemos eso? Y tratando de responder esa pregunta,
encuentro que tenemos algunos problemas importantes. Uno es un problema de identidad. Si vamos a Romanos 8, 14, 15 y 16. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren lo que está diciendo allí. Nos dice que hemos recibido un espíritu de adopción, el cual determina y define nuestra nueva identidad, nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios. Y que esa es la razón, precisamente esa es la razón por la cual no podemos volver a la esclavitud del temor. El ser hechos hijos de Dios nos libera de esa esclavitud. No podemos volver a esclavizarnos al temor. Entonces, o bien somos libres porque el Hijo nos hizo verdaderamente libres, o cedemos a la tentación de hacernos esclavos del temor. La palabra nos dice muy claramente que no podemos ser las dos cosas al mismo tiempo. O somos lo uno, o somos lo otro. Y asumimos nuestra identidad de uno, o asumimos nuestra identidad del otro. ¿Y cuáles son esas identidades? O soy hijo de Dios, o soy esclavo del temor. No puedo ser las dos cosas al mismo tiempo. Juan remata diciéndonos en su primera carta que quien teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se acuerdan? Perfecto amor echa fuera el temor. Y quien teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y ahí cabe que nos preguntemos si podemos o debemos estar guiando a otros si vivimos bajo esa esclavitud. No somos como los fariseos, ciegos, guías de ciegos, si pretendemos liderar, acompañar, dirigir, guiar y pastorear a otros cuando todavía no hemos asumido nuestra identidad de libres de la esclavitud del temor. Entonces, si como siervo o sierva del Señor vives cargado de miedos y temores, y son ellos los que determinan qué haces, qué no haces, cómo vives, cómo piensas, no has conocido a ese Dios al que dices representar y en cuyo nombre pretendes hablar. Eso es muy duro. Y es el momento de parar y decir, Señor, antes de seguir sirviéndote, yo quiero apoderarme de mi identidad de hijo e hija libre de la esclavitud del temor. Entonces tenemos un problema de identidad. Un segundo problema que tenemos es un problema de decisión y por lo tanto un problema de obediencia. Un versículo que estoy seguro que todos conocemos de memoria nos dice textualmente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Recuerdan dónde está? Claro, Josué 1:9, ¿cierto? Eso lo sabemos desde memoria, quienes hemos estado en la iglesia desde pequeños lo memorizamos desde chiquitos y yo creo que repetirlo en ocasiones en las que hemos estado flaqueando nos ha sacado de más de un problema. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes y rágate. Pero escúchenlo bien, dice, te mando que te esfuerces y seas valiente, te mando que no temas. Te mando que no desmayes. Hermanos, esto no es opcional. El Señor le dice a Jeremías, cuando lo manda en su misión, en el capítulo 1, le dice, bueno, tú vas a ir y vas a hacer esto. Y Jeremías empieza, no, Señor, pero es que yo soy muy chiquito, yo soy muy jovencito, yo no sé hablar y no sé qué. No digas que soy como un niño, le dice el Señor, no tengas miedo. Y te ordeno que no tengas miedo delante de ellos. Vas a salir
y de pronto van a intentar hacerte pedazos, pero yo te ordeno que no tengas miedo delante de ellos. Y en el capítulo 2 de Ezequiel hay un texto similar al que encontramos ahí en Jeremías. Ezequiel capítulo 2. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. O sea, es un momento solemne. Le dice, ponte de pie que te voy a hablar, hijo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Me clavó al piso para oír al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Si comparamos el verso 6 con el verso 8, otra vez, verso 6. Tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo a sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo a sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y el verso 8 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Si ustedes comparan el verso 6 con el verso 8, podemos ver claramente que abstenernos de obedecer a Dios por miedo a los hombres es rebeldía. Si tenemos miedo de obedecer a Dios por temor a los hombres, eso se nos cuenta por rebeldía. Mira, que yo te mando que les hables y no tengas miedo. Si no haces eso, hombre, no seas rebelde como ellos. Ahora bien, creo que es importante aclarar algo aquí. El mandato que nos da el Señor no es a no sentir miedo, porque ese sentimiento es una reacción natural que nadie puede controlar. Y uno no puede ser responsable por aquello de lo que no tiene control, ¿cierto? El Señor no nos está diciendo que no sintamos miedo, no, lo que nos está diciendo es que no debemos dejar que el miedo sea nuestro Señor, que el miedo sea nuestro gobernante. Eso es lo que nos está diciendo cuando nos dice, no temas. Si uno habla con gente valiente, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido oportunidad de hacerlo, y les pregunta si ellos sienten temor, nos van a decir que sí. Yo he hablado con paracaidistas, no he hablado con toreros, pero me he escuchado declaraciones y entrevistas. He hablado con soldados, evangelistas, apologetas en lugares peligrosos, y todos me dicen lo mismo. El cobarde y el valiente son iguales en ese sentido. Todos sentimos miedo. El cobarde y el valiente sienten el temor. La diferencia está en que el cobarde deja que el temor lo domine, que el temor lo gobierne, que el temor decida por él. El cobarde se somete al temor. El temor es su Dios, el temor es su Señor, el temor es quien lo gobierna, y por eso es que el temor es una esclavitud, nos dice Romanos. Y en el otro extremo está el valiente que siente temor, siente miedo, pero se traga su miedo, controla su miedo, lo sujeta a su voluntad y hace lo que tiene que hacer aún a riesgo de su propia vida. Por eso es que puede ser un mandato, no temas. Y por eso es un tema de decidir a quién obedecemos.
¿A quién le creemos? Por eso es que es un problema de decisión y un problema de obediencia. Entonces hemos visto un problema de identidad. Hemos visto un problema de decisión y de obediencia. Y el tercero es un problema de amor. O de pronto podríamos ponerlo como un problema de falta de amor. Ya lo habíamos mencionado, pero hay que subrayarlo. Si el perfecto amor echa fuera el temor, nos vemos enfrentados a otra decisión o a una nueva opción. O es el temor o es el amor. Y recuerden, Dios es amor. Entonces la pregunta es, ¿ante quién nos inclinaremos? ¿Quién será el que determine el curso de nuestros pensamientos? El curso de nuestras acciones. ¿A quién le vamos a rendir nuestros sentimientos? ¿Al amor o al temor? ¿A quién le vamos a rendir nuestra pleitesía? ¿Al amor o al temor? Y esta es una oportunidad para mirarnos profundamente dentro de nosotros mismos. Porque podemos tener un ministerio más o menos correcto y útil desde la pura obligación. Y esto lo sé yo porque viví mucho tiempo en esa condición. Nosotros podemos obedecer, por lo menos en apariencia, desde la obediencia generada por la conveniencia o por el miedo a las consecuencias. Pero esa obediencia tarde o temprano se apaga, se agota, se confunde con otras cosas. Si yo obedezco a Dios porque Él es bueno conmigo, ¿qué pasará el día en que yo crea que Dios no está siendo bueno conmigo? Vamos a ser como el niño que le dice a la mamá, dame permiso para ir a jugar. No, no vas a ir a jugar, tienes que quedarte a hacer tus tareas. Ay, mamá, ya no te quiero. Ah, bueno. Entonces, mientras yo hago lo que a ti te da la gana, tú sí me quieres, pero cuando yo te pongo límites, entonces no. El día que yo le pida a Dios que sane a alguien, que puedo ser yo mismo, y Él decide no hacerlo. El día que yo le pido que me saque de un apuro, y Él no me saca del apuro. Y así sucesivamente, ¿qué vamos a hacer? La obediencia por obligación llega hasta cierto punto, o por conveniencia. Pero si obedecemos por amor a un Dios que nos amó primero, y tanto que de tal manera entregó a su Hijo por nosotros, que nos llama hijos amados, y cuyo amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo entrega, esa obediencia puede llegar hasta la muerte primero. Primero porque lo hacemos por amor. Y segundo y más importante porque sabemos que ninguna circunstancia, por horrible que sea, ninguna entidad, por poderoso que sea, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que es como termina el capítulo 8 de Romanos. Es decir, no depende de nosotros, depende de Cristo. Y por eso podemos estar seguros de que nada nos podrá separar de ese amor. Y nos podrá meter en el foso de los leones, y nos podrá meter al horno, y estoy tan seguro del amor de Dios y tan seguro de aquel a quien yo sirvo que puedo responder como Daniel. ¡Ah! Yo sé que el Señor me va a librar, y aún si no me librare, entenderé que su amor por mí no ha cesado si es que Él deja que este sea el último de mis días. Y esta es una sabiduría profunda que va hasta lo más hondo de nuestra condición humana y que Dios nos comparte en su palabra para que podamos vivir así. En conclusión, o la conclusión que yo saco después de enfrentarme con la crisis que me generó este versículo 13, es que si vamos a temer, que sea Dios. Si algo nos va a aterrorizar en esta vida, que sea Dios, porque al mismo tiempo sabemos que nos ama y sabemos que no nos va a pasar nada bajo su cuidado y su protección. De otra manera,
no habría nada nuevo en lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Nada que justifique lo que dije al principio acerca de este verso que me rompió todos los esquemas. ¿Cómo se explica que si Dios nos manda a no tener miedo, nos asegura de su amor inquebrantable e inagotable, ahora nos salga la Biblia con que Dios debe ser nuestro temor y nuestro terror? Entonces déjenme tratar de explicarles cómo es que se ha empezado a armar este rompecabezas para mí. Recogiendo de lo que hemos hablado. En primer lugar, recuerden que el temor es esclavitud. El temor es esclavitud y nosotros somos esclavos de Dios. Somos sus siervos. Y esa palabra traducida en el Nuevo Testamento como siervo, doulos, también se traduce como esclavo. Por lo tanto, si a algo o a alguien debemos temer, debe ser a Dios y a nadie más. Y a nada más. Segundo lugar, el acceso que Cristo nos garantiza a la presencia misma de Dios no debe hacernos perder de vista quién es Él. Y Él nos dice, yo soy Jehová, fuerte y celoso, un Dios terrible, un Dios guerrero, aquel cuya sola presencia es suficiente para caer como muertos, aquel cuya gloria es tan insoportable que no la podemos contemplar sin ser destruidos. Y que Él haya decidido ser grande en misericordia y tardo para la ira, no le quita ni un ápice de su magnificencia y su condición de grande y terrible. Nuestra familiaridad con Él, como nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Padre, no debe jamás de los jamases significar la pérdida del respeto o de la reverencia que le debemos. Además, recuerden que la única razón por la que Dios no es una terrible amenaza para nosotros es Cristo. Cristo que se pone en el medio, el mediador. Y porque Cristo está ahí en el medio es que nosotros podemos acercarnos confiadamente a su presencia. Nos dice Hebreos 10. Sin Cristo, acercarse a Dios es como si navegáramos hacia el sol sin ni siquiera ponernos protector solar encima. Seríamos vueltos carbón a miles de millones de kilómetros de distancia. Ni nos hemos podido acercar y ya estamos chamuscados. Eso es acercarse a Dios sin Cristo. Sigue siendo un Dios terrible. Y déjenme terminar con un par de ilustraciones que nos pueden ayudar. Imagínense esto, un grupo de soldados está bajo el mando de un capitán al que aman y siguen porque es un hombre valiente, un hombre que sabe lo que hace, un hombre que se preocupa por ellos, por sus soldados. Sin embargo, saben que es un hombre muy recio también. Y él les advirtió desde el primer día que si se acobardaban y dejaban que el miedo ordene sus actos en vez de obedecerle a él mismo les dispararía. Y ellos lo conocen tan bien y lo respetan tanto que no dudan ni un segundo de que es capaz de hacer lo que dice. En las trincheras en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, era común, y los romanos también lo hacían antes que ellos, que antes de un ataque pues todos estuvieran paralizados del miedo y el oficial o el centurión que estuviera allí detrás de ellos les dijera algo como esto. Si salen y avanzan, es muy posible que los maten. Pero si no salen o retroceden, con toda seguridad los mato yo. Esa diferencia entre muy posible y con toda seguridad era suficiente para tenerle más miedo a este man que a las ametralladoras al frente. Y ellos salían a hacer su trabajo. Una segunda ilustración puede ser más clara o más cercana a nosotros. Un niño llega quejándose donde su papá de que hay otro niño en la unidad que lo molesta, lo humilla, lo matonea. El papá escucha a su hijo y le dice, venga mijo, te voy a enseñar a defenderse. Y le enseña cómo pararse, cómo hablarle al matoncito ese, cómo mantenerle la mirada, cómo parecer amenazante para que el otro se baje de ese bus. Si eso no funciona,
o no es suficiente. Le enseña a pararse, a cerrar los puños y cómo y dónde darle al otro muchachito para que le duela, porque esa es la única manera de quitarse un matón de encima. Pero parece que todo eso sigue siendo insuficiente. Y el chiquillo sigue teniéndole miedo al otro muchacho. Entonces el papá saca su arma secreta y le dice, hijo, vaya y defiéndase. Si lo aporrean, venda cara a su derrota. Y haga que el otro sienta dolor y aprenda que meterse con usted le va a doler, aunque sea un poquito. Pase lo que pase, yo lo voy a apoyar. Pero, y ojo con este pero, porque es muy importante. Si yo me llego a enterar de que usted se deja pegar sin defenderse, cuando regrese a la casa, yo lo casco encima. Entonces ese chinito sale y sigue muerto de miedo de tener que defenderse. Pero su miedo a la pela del papá va a ser mayor. Entonces va a poder actuar a pesar de su miedo al otro muchacho, es decir, va a aprender a luchar contra su propia cobardía. Sabe que el papá lo ama, sabe que él está seguro con su papá, pero prefiere darse en la jeta con el otro muchachito en vez de tener que enfrentar el desagrado y la pela del papá. Así entiendo ese verso ahora. Mi padre me está diciendo que él sabe que yo tengo miedo. Es natural que yo tenga miedo porque así me hizo. O por lo menos sabe que eso fue lo que pasó en el Edén con la caída. La primera estupidez que dice Adán es, tuve miedo y me escondí. Pero mi padre quiere que yo aprenda a sobreponerme a mi miedo para no ser esclavo del miedo. Me dice que él me apoya, que él me acompaña, que él me enseña, que si me quedo tirado en el piso, él me recoge. Si ve que el enemigo es más poderoso que yo, él le va a salir al paso. Pero que si él llega a dejar que me casquen, alguna poderosa y sabia razón tendrá para eso. Antes de salir me mira a los ojos y me pregunta, Manuel, ¿me crees? Hijo, ¿confías en mí? Papito, ¿estás lo suficientemente seguro de mi amor que me harás caso y harás lo que yo te digo? Y entonces yo, temblando, frente a ese Padre grande y poderoso, pero a la vez seguro de que Él me ama, lo único que alcanzo a decir con una vocecita muy débil es, sí, Señor. Y salgo a darme trompadas con la vida para gloria de Dios y para bendición de otros. ¿Muerto el miedo? Sí, pero no gobernado por mi miedo. Hermanos, predicar el Evangelio, arrancarle víctimas al maligno de sus garras, levantar las banderas del bien, de la verdad, de la justicia, de la rectitud, no es fácil en medio de un mundo podrido. Eso da miedo, es aterrorizante. Pero si es el temor el que nos va a gobernar, entonces digamos que no, que Jehová sea nuestro temor, que Jehová sea nuestro terror.